nuestras Biblias, mis hermanos, en el Evangelio de Lucas. Para aquellos que nos visitan, estamos hace un tiempo recorriendo este Evangelio y creo que nos va a llevar mucho más, porque nos faltan todavía como 20 capítulos, así que vamos a tener un buen trayecto, pero qué hermoso poder de alguna manera caminar con Jesús y disfrutar de este tiempo de ver su ministerio, el propósito de su ministerio, pero por sobre todo el plan de Dios, cómo Dios está cumpliendo sus planes a través de la obra de Cristo. Ese es el tema principal de Lucas. Así que hoy vamos a leer capítulo 4, los primeros 13 versículos, y luego vamos a pedirle al Señor nos ayude en este tiempo. ¿Sí? ¿Lo encontró? Lucas capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a orar. Señor, pedimos por favor, como oraba mi hermano, edifiques a tu iglesia con tu palabra, nos ayudes una vez más, Señor, a asombrarnos realmente de quién es nuestro Señor Jesucristo, motivo por el cual hoy podemos estar juntos disfrutando de estas alabanzas, de tu palabra, de la comunión. Señor, todo es porque Cristo ha dado su vida por este pueblo que tú estás reuniendo, y deseamos, Señor, que también tu palabra obre efectivamente en aquellos corazones que aún no te conocen, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta escena que vamos a recorrer hoy, vamos a tratar de tener en mente lo que hemos visto anteriormente, que hemos pasado ya 2 semanas, habíamos hecho una pausa, tuvimos ahí un paréntesis con Primera de Pedro, pero Lucas ya nos ha hecho como una introducción. Recién estamos en capítulo 4 y esta introducción bastante extensa de Lucas, sin embargo es ordenada y tiene detalles muy particulares acerca de los anuncios y los nacimientos. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio de Jesús, los testimonios. Vimos testimonios de personas que dieron fe de quién era este niño que había nacido. Y hace 2 semanas vimos un último testimonio muy importante acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo testimonio desde los cielos, en el bautismo, cuando Dios mismo dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, confirmando que, como vimos aquella vez, que el único en el cual Dios se satisface es en Jesucristo.
el único en el cual Dios se satisface es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque Dios no puede satisfacerse en nadie a menos que esa persona arrepentido vaya a Cristo y abrace a Cristo y abrace su obra y confíe en Él. Dios encuentra plena satisfacción y felicidad en su Hijo. Y el bautismo, fíjense cómo Lucas acá lo conecta con la genealogía de Jesús. Y ahí también, teniendo en la lista a Adán, a lo último, si usted se fija, Adán, hijo de Adán, dice, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y lo conecta con esto de la identidad de Jesús, de cómo, si bien Adán era de la creación, pero en estas dos historias del bautismo, con la conexión de la genealogía y ahora con esta tentación, se va a confirmar que realmente el único que puede llevar ese título de Hijo de Dios con mayúsculas es el Señor Jesucristo. Y acá es muy interesante cómo Satanás se encarga de cuestionar la identidad del Hijo de Dios, de poner a prueba esta relación filial con el Padre. Si tú eres el Hijo de Dios, le dice, está poniendo en duda o cuestionando si realmente la relación con el Padre es así, si tú eres el Hijo de Dios. De querer que Jesús acá, la intención de Satanás es que Jesús se maneje de manera independiente a Dios y que por sus medios logre esta provisión, logre este poder, logre esta protección absurda, ¿no? de tirarse del pináculo del templo y que los ángeles lo salven. Estos son los temas de la tentación: la provisión, el poder, la protección. Pero en esto Jesús es hermoso porque demuestra estar comprometido con los planes de Dios. Jesús está comprometido con lo que Dios quiere, cumpliendo los planes de Dios a la manera de Dios, no a la manera de Satanás. Eso quiere mostrar este pasaje. Ser hijo de Dios requiere obediencia. Y el Hijo de Dios muestra esa obediencia al Padre. Jesús es llevado, fíjense, acá por el Espíritu al desierto y va a superar las tentaciones de Satanás y va a demostrar su fidelidad a los planes de Dios y va a demostrar su conocimiento de las Escrituras, que en definitiva las Escrituras, si usted se fija en el pasaje, son lo que le informan a Jesús el carácter de Dios y lo que realmente significa hacer la voluntad de Dios. Por eso, como idea, para seguir el pasaje de hoy, es que la tentación de Jesús confirma la identidad del Salvador, pero también a nosotros asegurándonos en aquel que pudo vencer el mal. Estas tentaciones confirman quién es Jesús, pero a su vez a los creyentes, al leerlo, usted piense en los primeros creyentes que leyeron estas tentaciones, sin duda les sirvió para afirmar que el Señor ha vencido todo tipo de mal, incluso las tentaciones. Y esto debería incrementar de alguna manera, mi hermano, la confianza en nuestro Señor Jesucristo. La confianza y la paz en medio de un mundo de maldad, de un mundo en donde permanentemente los creyentes tenemos tentaciones. Todos los creyentes tienen tentaciones. No hay un creyente que no tenga tentaciones. O el que cree que no tiene tentaciones, bueno. Por eso recién cantábamos, me quedé con una parte de la canción, la última. En la tentación yo sé que Él me sostendrá. E inmediatamente habla del amor de Dios. Y lamentablemente muchas veces cuando somos tentados, empezamos a dudar del amor de Dios. O empezamos a pensar que nuestro amor, como dice la canción, es frágil. Pero la tentación lo que está mostrando sencillamente es que somos frágiles, sí, como seres humanos. Pero el amor de Dios no cambia. Y el amor que Él ha derramado en nuestros corazones no cambia. Eso es muy importante para que usted no se... Si usted es tentado, y lo va a hacer, todos van a ser tentados de alguna manera, no piense que su amor por Dios ha cambiado. Y el amor de Dios ha cambiado, de ninguna manera.
¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Y en qué me apoyo para decir esto? No lo tenía en las anotaciones, pero me apoyo justamente en estas tentaciones de Jesús. Jesús fue tentado y el amor de Dios por su Hijo no cambió y el amor del Hijo hacia el Padre no cambió. Pero aún así, el Señor Jesús fue tentado. Interesante. Por eso, esto debería afirmarnos mucho más en aquel que venció el mal. Hebreos 4 dice, porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, permítame primero, vamos a explicar el pasaje. En primer lugar, el contexto de la tentación, versículos 1 y 2. Lo hemos leído. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. En su humanidad, el Señor Jesús, acá en su humanidad, y habiéndose despojado de ser igual a Dios, como dice Filipenses 2, el Señor Jesús buscó cumplir la voluntad de Dios y fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y acá dice que estaba lleno del Espíritu Santo. El caso de Jesús es en referencia a la guía del Espíritu Santo. Constantemente el Espíritu Santo guió a Jesús, no solamente al desierto acá, sino a través de todo el ministerio terrenal de Jesús. El Espíritu Santo lo fue guiando. Y hay un énfasis, fíjese que lo menciona 2 veces, ¿no? El Espíritu en versículo 1, 2 veces. Y el mismo Espíritu lo guió al desierto por 40 días. Bueno, eso es una referencia muy intencional de parte de Lucas. Desierto y el número 40. Enseguida a la mente del judío se le puede venir el Éxodo. Y sin duda es notable en todo el pasaje. Uno no lo está inventando, porque en el pasaje Jesús mismo cita Deuteronomio permanentemente. Entonces hay una intencionalidad de Lucas de mostrar esto, cómo Jesús logró lo que otros no lograron en el desierto por 40 días acá. Jesús logró, como dijo un autor, conquistar nuevamente el paraíso perdido. Lo que Adán había perdido por el pecado, Jesús logró eso en estos eventos. Fíjese, por el relato hay referencias del Antiguo Testamento y dice, y era tentado por el diablo. La palabra esa tentado es también poner a prueba a alguien. Fue examinado, fue escudriñado, puede ser la misma traducción. Jesús fue puesto a prueba para determinar su naturaleza. Por eso Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, lo está probando a ver hasta dónde su relación con el Padre. En otras partes, bueno, nosotros también somos tentados, pero no para probar nuestra naturaleza, porque tanto Dios sabe lo que somos nosotros. Espero que usted sepa lo que usted es delante de Dios. Nosotros somos tentados de otra manera. Santiago 1:13 dice que somos tentados conforme a nuestros deseos. Lo que potencia la tentación en nosotros no son las cosas externas, sino nuestro corazón. Las tentaciones nacen de nuestro corazón. No hay que echarle la culpa a nadie, ¿no? Sino que es algo que nace de nosotros. Pero Jesús no, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Sabemos que no tenía pecado. Entonces, Él sí está enfrentando esta prueba de Satanás, esta examinación de Satanás. Jesús fue tentado, como leímos recién en Hebreos, pero no cayó en pecado. Que eso también hay que saber diferenciar, porque el problema no es la tentación. El problema es caer en la tentación. Hay gente que se llena de culpa cuando es tentada. Pero como dijimos al principio, todos los creyentes
Y hago énfasis en eso, porque el incrédulo no es tentado. El incrédulo sigue su vida y no le importa pecar contra Dios. Pero el creyente sí, y a medida que usted, yo no sé si se acuerda, pero si el Señor le salvó, y a medida que empezó su vida de fe, su vida espiritual, las tentaciones se incrementaron. He escuchado esta semana un pastor que decía, es notable eso, porque antes en el colegio, en la universidad, ninguna chica me daba ni la hora. Y de golpe me hice cristiano, el Señor, ¿no? Y de golpe me empezaron a mirar, pero seguí siendo el mismo feo de siempre. Es notable. Bueno, así pasa con los creyentes, ese es un caso, ¿no? Pero en todo tipo de tentación pasa que se incrementan. El tema de la codicia, el tema de las necesidades, y empezamos a ser tentados también en lo económico, en muchos aspectos. Podemos pensar muchísimo. Pero acá Satanás lo va a tentar en un hecho tan básico como es tener hambre, ¿no? Necesitar pan. Y eso nos da el escenario. El hambre de Jesús para mostrar la debilidad. O sea, pues la tentación viene en momentos de debilidad. Por eso hay que cuidarse. Y hay que mirar bien cómo uno está parado. Porque la tentación va a llegar en el momento de debilidad. Y Jesús, en ese momento de debilidad, con poca comida, pero lleno del Espíritu Santo. Eso es notable ahí en el pasaje. Con hambre física, pero lleno del Espíritu Santo, enfrentó, en primer lugar, la tentación que está enfocada en esta necesidad primaria. Fíjese versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Bueno, esto es básicamente lo que le está diciendo Satanás, es que dude del amor de Dios. Porque vos sos el hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que el hijo de Dios esté pasando hambre? Y además tenés el poder para transformar la piedra en pan. ¿Lo podrías hacer? No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Si sos el hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que andar pasando hambre? De hecho, más adelante el Señor Jesús va a multiplicar, ¿no?, el alimento a la gente. ¿Cuál es el problema? Ninguno. El problema es dudar del amor de Dios. Dudar que Dios es quien va a sostenerme. Siempre el diablo busca distorsionar así el carácter de Dios. De hecho, lo hizo desde el Edén. Desde el jardín del Edén, Satanás está buscando poner en duda quién es Dios, cuál es su carácter. Porque el diablo acá no duda de quién es Jesús. Cuando le dice si eres el Hijo de Dios, no está dudando, sabe quién es Jesús, sabe exactamente quién es Jesús. Pero lo que quiere cuestionar acá es su relación con el Padre. Y retoma este hecho del Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, no sé, fíjate. Sí, Dios te dijo ahí en el bautismo que sos su Hijo amado y en vos tenés la complacencia de Dios y todo bien, pero acá tenés hambre. Y bueno, dale, convertí. El problema tampoco radica en el hecho de no tener pan, sino de autogratificarse haciendo este milagro y dejando de depender de Dios. Eso es el problema acá. No es el sustento básico, no es el problema. Hay veces, muchas veces, ¿no?, en nuestras reuniones de oración damos gracias por el sustento. El problema no es el sustento. El problema es mi relación con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? Y si empiezo a dudar de Dios y no está el sustento. Es lo básico, o sea, le faltaba pan a Jesús. Estamos hablando de lo básico. Convertí esa piedra y satisfacé esa hambre que tenés. Pero eso era actuar al margen de la dependencia de Dios. Era Israel, ¿se acuerdan? En el desierto. ¿Cuál fue la principal queja de Israel en el desierto? Y no, en Egipto teníamos verduras, teníamos de todo. Y acá no tenemos nada. No tenemos nada.
la queja permanente contra Dios y contra Moisés y sus siervos, ¿no? Porque les decían, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para matarnos de hambre? No. Y después eso fíjese cómo es lo progresivo, ¿no? Porque la queja de Israel en el desierto después se convirtió en idolatría. Llegaron al punto de decir, bueno, no, estos son tus dioses. ¡Pum! Y sacamos un becerro de oro. Claro, yo necesito estos dioses, no al Dios este que me sacó de Egipto. Yo necesito otros dioses. Necesito otra forma de lograr autogratificarme. Y Satanás le estaba proponiendo eso a Jesús. Le estaba diciendo, Dios no es tan así. Y a veces en nuestro corazón decimos, bueno, a veces pensamos, decimos, bueno, pero Dios no me va a dar el pan. ¿Lo ha escuchado eso? Pero acá dice otra cosa, que Dios es el que sustenta, Dios es el que provee. No, yo con mi fuerza, yo con mi laburo, yo con mi sudor, yo. No, el creyente no puede decir eso. No puede pensar que Dios no le va a dar el pan. De ninguna manera. Eso es, bueno, lo vemos acá, es diabólico. Pensar que Dios va a dejar de amarme. Y de ahí que Jesús responde, fíjese, con una cita justamente del Antiguo Testamento. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. De toda palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 8, es el pasaje que Jesús está citando. Muy interesante, porque a veces pensamos, yo no sé si le ha pasado, quizá le ha pasado en algún momento, usted ve una cita del Antiguo Testamento de parte de Jesús o de los apóstoles a lo largo del Nuevo Testamento y usted dice, bueno, lo citaron así porque se acordó del pasaje y dijo, y este pasaje, como usamos muchas veces nosotros la Biblia, ¿no? Me acuerdo de un pasaje y lo uso así, pum, al tuntún, como decimos, pero no, Jesús no está citando el Antiguo Testamento al tuntún, justamente está citando a Israel en el desierto, al Israel que iba a entrar a la tierra prometida. Y hoy lo leímos, ¿no? Cuidaréis de poner, capítulo 8, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es notable, porque el Israel que no había... Esto se los está advirtiendo, son exhortaciones a la obediencia, ¿no? Y después sabemos el resto de la historia. Pero con esta respuesta acá Jesús demuestra que su corazón no está dividido, como le pasaba a Israel, sino que primero depende de Dios y obedece su palabra, y de este modo se convierte en nuestro ejemplo, ¿no? de esta tentación, porque Él fue tentado, como dice Hebreos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en nosotros, si usted se pone a pensar, no me quiero adelantar a las implicaciones, pero si usted se pone a pensar, todo pecado que finalmente cometemos tiene su fundamento, su raíz en esta desconfianza o en esta independencia de Dios. O sea, yo la tengo re clara y me guío por mis criterios y esto lo manejo yo. Bueno, Dios es el Dios de los domingos, el Dios de quizá alguna reunión semanal, de algunos aspectos de mi vida, de algún devocional a la mañana, pero el resto de las horas de mi vida las manejo yo y muchas veces en esa independencia de Dios es que somos tentados y finalmente, como dice Santiago, esa tentación es concebida, habla como de que
que se va alimentando adentro de uno y finalmente da fruto el pecado. Somos tentados, claro, por estas aparentes necesidades que tenemos. Acá está hablando de pan, pero muchas veces son tentaciones surgidas de no cosas básicas. Muchas veces nuestras tentaciones no es me falta pan, no, es por otras cosas. Esto era lo básico. Pero fíjese, luego, en tercer lugar, o sea, la segunda parte de la tentación es enfocada en el poder. Versículo 5. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares. Que es tremendo. Es un vivo, diríamos, ¿no? El diablo. Te voy a dar todo, sí, con una condición, ¿no? Obvio. No, esto no es gratis. Hay una condición acá. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Cuál es el problema acá que le plantea Satanás a Jesús? Dudar del plan de Dios. ¿Cuál era ese plan? Y es notable, si da unas vueltas de página, capítulo 1, cuando se le anuncia a María el nacimiento de Jesús, le dice el ángel lo siguiente a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese era el plan de Dios. ¿Qué le dice Satanás? Todo esto te voy a dar, yo primero, de otra forma. Dudar del plan de Dios. El plan de Dios no está muy bueno. No está muy bueno porque el plan de Dios incluye Jesús, y vos lo sabés, incluye la cruz. Y el plan de Dios no está. Por eso tiene sentido el ofrecimiento del diablo acá. Pero miremos el pasaje. Dice que le llevó a un monte alto. Y en un momento le mostró todos los reinos. Bueno, es muy probable que esté usando un lenguaje figurado, porque no existe ningún monte alto, por lo menos ahí en la zona de Jerusalén, en donde uno pudiera ver todos los reinos. Y además usa esa frase en un momento, es como una visión, que el diablo lo lleva a un monte y le muestra todos los reinos en un momento para ofrecerle esto que es un ofrecimiento legítimo. Si usted se fija, dice que todo esto a mí me ha sido entregado. Y Jesús después no cuestiona eso. No dice, no, los reinos, Dios es soberano y todo. Sí, eso lo sabemos por el resto de la Biblia. Pero es interesante cómo Satanás acá dice, esto me ha sido entregado. ¿Cuál es el problema acá? Satanás tiene dominio, todo esto gracias a la caída del hombre. Gracias al pecado, todo esto, con la entrada del pecado, Adán perdió este lugar que tenía de ser mayordomo y de gobernar sobre la tierra. Esto lo perdió y se le entregó a Satanás, y esto muestra la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, dice 1 Juan 5:19, que Satanás es el príncipe de este mundo, Juan 12:31, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, el Dios de este siglo, o el Dios de este mundo, como dice 2 Corintios, capítulo 4. Entonces, de alguna manera, si usted se pone a pensar, es tremendo esto, porque si usted se pone a pensar fríamente, Satanás de alguna manera influencia todos los poderes de este mundo. Todos los poderes de este mundo no son, los poderes de este mundo no son neutrales. No son neutrales, no son los gobiernos que están entre medio. No. De alguna manera los influencia Satanás. Y van en contra de Dios. Por eso no debería asombrarnos. Yo veo
hermanos que se asombran y salen a protestar contra los gobiernos acerca de diferentes leyes que van en contra de Dios. Pero eso no debería sorprendernos, porque es algo que va a ser así. ¿Por qué? Porque Satanás influencia sobre los poderes de este mundo y él puede ofrecerlos. No hay neutralidad acá, pero Dios el Padre, uno lo sabe, ¿no? Los creyentes sabemos que Dios el Padre y su Hijo sí tienen el poder y el control sobre todo, incluso sobre Satanás y sus planes. Pero el plan de Dios, que es lo que está poniendo en duda acá Satanás, es que Jesús tiene que pasar por la cruz. Recuerda Filipenses 2. Filipenses 2 termina diciendo que el Señor Jesucristo finalmente, ante Él se van a doblar todas las rodillas. Todo el poder, toda la soberanía se va a ver manifiesto, tremendo. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero, antes que eso, toda la humillación de la cruz. Antes que eso, el plan de Dios, en primer lugar. Lo que el diablo está haciendo acá es ofrecerle un atajo a la cruz. Y si usted se pone a pensar, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de Lucas, es notable que Satanás permanentemente le va a estar ofreciendo a Jesús: no vayas a la cruz, no vayas a la cruz. Va a usar a un apóstol, ¿se acuerdan? A Pedro: apártate de mí, Satanás, le dice. ¿Por qué? Le dice: qué poco tolerante, Jesús. No, porque Satanás lo estaba buscando desviarlo del plan de Dios. Y eso es inaceptable para nuestro Salvador. Se da cuenta que entonces, bajo este ofrecimiento depende nuestra salvación. Porque estaba evitando la cruz. Estaba diciendo: no hace falta la cruz. Recuerdan, en el monte de la transfiguración también apareció Moisés y Elías hablando de la cruz también. Y una genialidad, ¿no? Los apóstoles ahí que fueron a ver la transfiguración dijeron: no, armemos 3 enramadas. Qué lindo esto, ¿no? Un retiro espiritual hermoso. ¿Y la cruz? La cruz es muy importante. Así, de esa manera, Dios, en definitiva, le va a entregar los reinos. En Daniel capítulo 7, versículo 14, dice, hablando del Mesías: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso Dios se lo va a dar a través de la cruz. Y fíjese cómo responde Jesús. Versículo 8. Le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo. Deuteronomio, capítulo 6. Versículo 10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, lo leímos hoy, que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Muy interesante cómo hace énfasis: esto no lo hiciste, no lo hiciste, no lo hiciste. Versículo 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Jesús le responde con eso, con ese contexto también, pensando en eso. Es solamente Dios el que merece toda la honra, toda la gloria, y Él tiene realmente el poder sobre todo. Israel falló en eso, pero Jesús acá tiene victoria. Jesús adoró a Dios, siguió los planes de Dios, siguió, como dice antes, en los negocios de su Padre. Estaba enfocado en eso. Nunca se desvió de ello, aunque eso representara la cruz, aunque eso representara sufrir. No se apartó de eso. La tentación acá del diablo busca poner en duda y buscaba cuestionar esta lealtad de Jesús en relación a su Padre. Y finalmente la tentación
enfocada en la protección. Versículo 9. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, que era como la parte más alta, era unos 15 metros más o menos. No era tan alto tampoco, pero era la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y fíjense qué tremendo. Porque escrito está. Satanás citando las escrituras. Tremendo. Citando el Salmo 91, un salmo que hoy se cita de la misma manera que Satanás lo cita. Si buscan predicaciones, búsquenla, hoy en internet hay un montón de cosas, pero busquen predicaciones sobre el Salmo 91. No de Iglesia Sana, ¿sí? Porque quizás hay hermanos que han hecho una buena exégesis y han dado en la tecla con el tema del Salmo 91, pero busquen algún predicador de estos motivacionales o algunos Salmo 91 y se va a dar cuenta que es el mismo mensaje de Satanás. Tirate Jesús. ¿Por qué? Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Este Salmo 91 es el que dice... sí, pero hay una parte que siempre me olvido, que es el que más se usa. Ninguna plaga tocará tu morada. Lo deben haber escuchado. Lo deben haber orado. Ninguna plaga tocará mi morada. Ninguna plaga tocará, como un karma, ¿no? Como si fuera... es ese Salmo 91. Tremendo. Bueno, en algún momento vamos a predicarlo, pero no es el caso. Satanás lo está usando acá, usando el mismo método que usó con Adán y Eva. ¿Se da cuenta? Usando el método de usar las escrituras y tergiversarlas para ofrecerle algo. Es tremendo porque envuelve como de piedad, ¿no? La tentación, usando las escrituras. Lo está invitando a como una confianza descarada, ¿no? Como una confiar en la protección del Señor, pero de manera irreverente, pues es algo absurdo lo que le está diciendo. Algunos han visto acá el tema de la popularidad, que le está ofreciendo popularidad a Jesús, pero no me cierra, diríamos. No me cierra porque acá vemos a Jesús y al diablo solos. No vemos una multitud de gente y capaz que se tiraba a Jesús y no había nadie que viera que los ángeles. Así que no creo que sea popularidad, sí habla de la protección de Dios, el Salmo habla de eso. Y siempre el cuestionamiento en todas las tentaciones es con relación a esta relación de Jesús con el Padre. Entonces hay un tema ahí y está enfocándose justamente en la protección del Padre. Pero no, es tremendo cómo prepara todo Satanás. Satanás no es ingenuo, prepara todo, porque lo lleva a Jerusalén, lo lleva al pináculo del templo. El templo era la imagen de protección para los judíos. Lo lleva ahí y le cita el Salmo 91. Parece una escena de alguna iglesia, ¿viste? Lo llevó a una reunión privada y le predicó el Salmo 91. Tirate, si sos el Hijo de Dios. Dios te va a proteger. Estamos acá en el templo, lugar de protección. Dios te va a proteger, lo dice la Biblia. Que tirate. Si Dios es un Dios bueno y es un Dios de amor, ¿viste? Todo como lo positivo, como abusando muchas veces del carácter de Dios. Y preparó así toda la tentación. Y fíjese cómo responde Jesús, versículo 12. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, lo leímos recién, Deuteronomio 6:13. Se los leo de nuevo para tenerlo fresco. 6:13, a Jehová, tu Dios, temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás.
notable. Éxodo, capítulo 17. Porque esa es como la parte de por qué las tentaciones, ¿no? Versículo 17 le manda, bueno, de nuevo la gente quejándose, ¿no? Los israelitas ahí en el desierto. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 5, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, y escuche la pregunta de Israel en el desierto, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa es la tentación de Masá, que Jesús está citando acá y que está diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta la pregunta que Israel hizo en el desierto? ¿Está Dios con nosotros o no? Eso es lo que quiere muchas veces inculcar Satanás en nuestros corazones y lo está tratando de hacer acá con Jesús. Tirarse de ahí arriba no solo sería un acto absurdo, ¿no? Seguramente, bueno, Dios posiblemente enviaría a sus ángeles. Posiblemente. De hecho, más adelante lo vamos a ver en capítulo 22, que efectivamente un ángel fortaleció a Jesús en Getsemaní. Entonces, no hay duda de que Dios lo puede hacer, pero acá esto implicaba mucho más, que es la falta de confianza en Dios el Padre, como lo hizo Israel en el desierto, como lo hizo Adán en el Edén, la falta de confianza. Por eso la provisión, el poder, esta protección son los tres temas de la tentación. Y el Señor es precioso, porque el Señor muestra en todo momento su dependencia al Padre, su dependencia al Padre. ¿De qué manera? Citando las Escrituras una y otra vez, informándose con las Escrituras, porque finalmente eso es lo que alimenta el pensamiento y luego las acciones, su palabra, no así nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras necesidades. No es eso lo que debería primar en nuestra vida, sino la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Hermano, me está pasando esto, aquello. Bueno, ¿qué dice Dios sobre esto, sobre aquello? ¿Qué dice Dios en su palabra? Muy importante, porque Jesús usó su palabra para enfrentar estas cosas y esto nos sirve de principio a nosotros, que también así deberíamos actuar. Versículo 13 vemos finalmente que el diablo se aparta, ¿no? Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, interesante, porque la frase, como está armada ahí, posiblemente habla de que estas tres tentaciones son como paradigmáticas, pero durante 40 días posiblemente Jesús haya sido tentado de diversas maneras. No solamente las tres que registra Lucas acá, pero otras, y durante toda su vida, a un nivel que nosotros no tenemos ni idea, porque Él soportó hasta lo último la tentación. Muchas veces nosotros, frente a la tentación, cedemos enseguida. Jesús soportó y soportó y soportó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Satanás se apartó de Él por un tiempo, dice. Bueno, así pasa con la tentación, ¿sí? No, uno puede tener victoria sobre una tentación, pero no se duerman en los laureles, ¿no? Va a venir otra, y otra, y otra, y otra, y así. Satanás sigue actuando. Lo dejó por un momento. Siempre con propuestas, como dijimos, para evitar la cruz, ¿no? Y Lucas pone esto al comienzo del ministerio, y es importante porque muestra a Jesús como verdaderamente calificado para ser el salvador del pecador. De ninguna manera, si hubiera caído en alguna de estas tentaciones, podría haber sido nuestro Señor y Salvador. Y eso, algunas implicancias, mi hermano, para ir terminando. Lo dijimos, la tentación no es el problema. No es el problema, es caer.
en la tentación. Ese es el problema. Ahí está el problema. Usted sabe cuáles pueden ser esos momentos de debilidad o de vulnerabilidad en su vida. Y usted sabe a qué cosas usted no tiene que exponerse. Usted sabe. Cada uno conoce realmente a qué cosas no hay que exponerse, a qué cosas usted debe priorizar en su vida. Tener cuidado de no priorizar cosas en lugar del Señor, porque por eso le puede generar confusión y ponerlo en momentos vulnerables ante la tentación. Usted sabe de qué manera, día a día, qué es lo que fortalece su relación con Dios. No dejes. De qué manera usted fortalece su confianza en Dios. De qué manera la dependencia en Dios está siendo alimentada por usted, para que cuando llegue el momento de la tentación, usted sepa, así como hizo Jesús, responder efectivamente con las verdades bíblicas y no con sus criterios. Pues si nos abandonamos a los criterios nuestros, a la sabiduría del mundo, vamos perdidos. Necesitamos que Dios nos ayude a ajustar, como leímos el domingo pasado en 1 de Pedro, ajustar nuestros pensamientos conforme a lo que Dios dice en su palabra. Porque ser tentado, mi hermano, no es pecado. Algunos sienten culpa cuando son tentados. No es pecado, es caer en la tentación o alimentar la tentación para después es mucho más fácil caer. Porque es imposible no ser tentado. No trate de vivir con esa ilusión, porque es una ilusión pensar que no vamos a ser tentados en este mundo, pero también tenga en cuenta que el problema de caer en la tentación, de que estamos rodeados de cosas, es un problema de nuestro corazón en realidad, no es un problema externo, no es un problema de ciertos lugares, de ciertas prácticas, de ciertas cosas que deberíamos obviamente evitar, ¿no? Claramente, si uno tiene, no sé, problemas de cualquier tipo, bueno, no se acerque a esas cosas, o a esos lugares, o a esas prácticas. Deberíamos evitarlo. Son cosas que no son piadosas, que no nos ayudan en nuestro crecimiento, que nos pueden hacer caer. Entonces, elimine de su vida eso, pero sepa que el problema no está en las cosas externas, está en su corazón, en mi corazón. Si yo alimento las cosas en mi corazón, finalmente va a dar fruto el pecado. Y nos va a arruinar. Es ilusorio pensar que uno no va a ser tentado, que uno es más fuerte o más sabio o es un campeón de la vida. No. El problema tampoco está, lo dijimos, en el entorno. No podemos ser, no sé, unos monjes, ¿viste? Que nos vamos al medio de la montaña. Acá tenemos montañas, entonces podríamos hacer eso, ¿no? Pero no sirve de nada. De hecho, en la historia de la iglesia uno puede revisar, tremendo, cómo muchos se fueron a lugares, a monasterios, a cosas así, y se dieron cuenta de que adentro de ellos estaba el mal. Adentro de ellos estaba la tentación y los ponían en situaciones tremendas. Entonces no es el entorno, no es sino mi corazón. Pero obviamente no puedo ser un tonto que me expongo a cosas que pueden ser de tropiezo. Caer en la tentación deja en evidencia también nuestra lealtad y nuestra confianza en Dios. Caer en la tentación. La tentación en sí no, pero caer en la tentación sí. Podemos ser, dijimos, tentados con cosas externas, evidentes, pero también darnos cuenta de que podemos caer en tentaciones internas. Ayer veíamos con los hombres los problemas del corazón, los pecados respetables que muchas veces tenemos, ¿no? Y que nos pueden hacer caer en pecados de este tipo, cosas que fabricamos en nuestra mente y que no nos informamos a través de la palabra de Dios. Tenemos que alimentar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios permanentemente. Informarnos no solo intelectualmente, sino buscar ser fieles, confiando en el poder de Dios, confiando en la autoridad de su palabra. Porque en ocasiones nos vamos a encontrar como argumentando, ¿no? Peleando entre la palabra de Dios y mis pensamientos y mis criterios. Y decís, no, bueno, pero la palabra de Dios dice esto. Sí, bueno, lo que pasa es que el contexto cultural y empezamos a meter cosas
No, la autoridad la tiene la palabra de Dios. Lo que el mundo y lo que ofrece y la filosofía de este mundo, no, porque la ciencia ha avanzado y... No, pero la autoridad la tiene la palabra de Dios. Por más que avance este mundo, a mí no me importa. Tengo que aferrarme a la palabra de Dios, sin duda. Confiar en lo que Dios dice, porque toda palabra que sale de la boca de Dios va a vivir el hombre. Y aprovechar, obviamente, los medios que Dios nos da para crecer. Bueno, la tentación no depende del entorno, lo dijimos, porque el mundo de alguna forma, el mundo en que vivimos es de alguna forma un medio que Satanás utiliza para hacernos caer. Claro. Sabemos que es nuestro corazón, pero muchas veces el mundo también alimenta eso, ¿no? Por eso 1 Juan capítulo 2 dice: no améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero interesante, porque Juan ahí menciona justamente posiblemente las tres cosas. No sé si estaba pensando Juan en las tentaciones de Jesús, pero él dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Adán y Eva. Si usted se pone a pensar, Adán y Eva tenían el entorno perfecto. ¿Qué mejor entorno? Caminar con Dios, hablar con Dios todas las mañanas. No había pecado. Tenían comida de sobra. Piense un poco en los contrastes con el desierto de Jesús, ¿no? Notable. Y Adán y Eva, fueron tentados por el diablo y cayeron. Pusieron en duda lo que Dios había dicho y cayeron. Y acá Jesús triunfa. Jesús estaba en el desierto y Jesús triunfa. Por eso es significativo que después de esos días que Jesús estuvo en el desierto, el deseo que tuvo no era un deseo pecaminoso. Si usted se pone... Quería comer. Tenía hambre. Quería un pedazo de pan. ¿Cuál es el problema? No era malo. Claro, nosotros tenemos otros deseos. John Owen dice: cualquier cosa que nos impida hacer la voluntad de Dios, cualquier cosa que nos impida hacer la voluntad de Dios, debe ser vista como una tentación. Desear tales cosas, como por ejemplo una vida tranquila, amigos, un buen nivel de vida, una buena reputación, no es pecaminoso en sí mismo. Sin embargo, tales cosas pueden llegar a convertirse en una fuente peligrosa de tentación que resulte difícil de resistir. Los creyentes necesitan aprender a temer las tentaciones que resultan de las fuentes mencionadas. Deberían temerlas tanto como temen las tentaciones que conducen a pecados abiertos y escandalosos. Si fallamos en hacer esto, estamos más cerca del borde de ser arruinados de lo que nos imaginamos. Tremendo. John Owen. Él escribió mucho acerca de las tentaciones, del pecado. Muy bueno. Otro que escribió, Thomas Brooks, escribió remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Tremendo esos títulos que ponían, ¿no?, los puritanos. Pero muy interesante, porque habla mucho de cómo Satanás usa diferentes formas, en realidad potenciando lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Pero también, no debemos dar lugar al diablo, como dice Efesios 4. No debemos dar lugar al diablo. No podemos... en esto no podemos tener una fe ingenua. ¿Y a qué voy con esto? Que es algo que vemos acá. Vemos a Satanás actuando. No podemos tener una fe ingenua pensando que Satanás no existe.
Usted me dice, no, pero está en la Biblia. Sí, pero es notable. Hay estadísticas de que hay un gran porcentaje en el mundo de cristianos que no creen en Satanás. Es tremendo eso. Pero acá Jesús enfrentó a Satanás. Esta es la segunda vez, si ustedes se ponen a buscar en la Biblia, es la segunda vez que aparece Satanás físicamente enfrentando a un ser humano cara a cara. Recuerda la primera, ¿no? Adán y Eva. Y esta es la segunda vez. Después en toda la Biblia usted no va a encontrar a Satanás presentándose físicamente y enfrentando a un ser humano. Y es notable, justo, a Adán y Eva y a nuestro Señor Jesucristo. Primero en el Edén, luego acá en el desierto. Mi hermano, el diablo y el mal existen. La Biblia lo dice, Dios lo dice, Jesús lo enfrentó. No sea ingenuo. No sea ingenuo y piense que esto es un cuento medieval, de una pintura de... Tampoco crea que Satanás es esa figura roja con cuernitos y la cola. No, bueno, eso no es así. Pero Satanás y el mal existen. Negarlo o ignorarlo nos pone realmente en un lugar peligroso, porque es algo que está. No podemos negarlo. Negarlo no lo hace a usted más sofisticado o más inteligente o más... Pues hay gente que piensa así, dice, nada, ¿cómo vas a creer en el diablo? Y piensan que son como más avanzados mentalmente, no sé. Y no es así. Lo están ignorando y se están poniendo en un terreno peligroso. Acá lo vemos tentando a Jesús. Este pasaje debería hacernos detener, ponernos a pensar, advertirnos de la existencia de Satanás. De hecho, nosotros muchas veces somos parte, como le pasó a Pedro, ¿no? Somos parte de lo que Satanás hace. El ser humano, decimos el mal, y pensamos en lo malo que hacen los seres humanos. Pero de alguna manera el mal trasciende al mal del ser humano. Y no lo entendemos. Decimos, ¿cómo puede ser que haya tanta maldad en este mundo? ¿De dónde sale tanta maldad? Bueno, la Biblia responde a eso. Y eso es precioso. Porque nos responde y nos deja claridad a los creyentes de que hay un tentador, de que hay un dueño de las huestes espirituales de maldad, de que hay un padre de mentira, de que hay un enemigo de nuestras almas, que tiene maquinaciones, que tiene acechanzas, que utiliza Pablo la frase que nos tira dardos de fuego. No sé, ingenuo, pues Satanás incluso tiene un lazo, dice, un lazo en donde muchos están atrapados. El diablo, mi hermano, no es un cuento. ¿Sí? Cuídese de pensar así, porque acá vemos a Jesús cómo inicia su ministerio enfrentando a Satanás, un ministerio que va a finalizar en la cruz, siendo la cruz la imagen de la victoria sobre Satanás. Porque como nos dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tremendo. Tampoco se vaya al otro extremo. También quiero advertir sobre eso. ¿Sí? No va a encontrar abajo de la silla a Satanás. No, ¿sí? Trate de ser cuidadoso con eso, de ver. Me salió un perro y me ladró. ¡Ah, Satanás! No, debe ser el de la bruja del 71. Tenía Satanás, ¿se acuerdan? Tremendo. En todos lados. Hay gente que lo ve así, lo vea. Y Satanás tiene demonios y muchas veces los incrédulos son utilizados por Satanás. Está bien, es así. Pero no nos vayamos a extremos también de gente que ha inventado el tema de las maldiciones generacionales. Seguramente lo he escuchado, de que esto es del diablo y tenés algo, o te han, ¿cómo es que se dice? Me hicieron un trabajo. Y gente que le tiene un miedo a eso. El creyente, está bien, el incrédulo puede tener miedo a eso, pero el creyente no puede tener miedo a eso. No, de ninguna manera. Tenerle miedo
a los de la macumba, ¿viste? Me tiraron un pedazo de pollo ahí y esas cosas. Bueno, acá no se ve mucho, pero en Buenos Aires sí, ¿no? Allá todavía hay de eso. Tremendo. Los umbanda. O movimientos de sanidad que son engañosos también. Tengan cuidado. El creyente no tiene que tener miedo a eso. Confía en el poder de Dios y en su palabra. Y el diablo, eso también tenga cuidado. El diablo puede citar las escrituras. Cuidado con eso, porque puede usarlas para mentiras y para, de manera astuta, confundirnos. Lo puede hacer. Y usa personas también. Por eso hay tantas sectas, ¿no? Y tantas cosas, lugares donde te pueden hacer pensar incluso hasta que son bíblicos, porque usan la Biblia. Pero cuidado, hay que ser diligente y estudiar la palabra y ver que necesitamos conocer las escrituras y discernir realmente para ver en dónde estamos parados. Pero bueno, mi hermano, para finalizar, si usted es un hijo de Dios, como dijimos, recuerde que Cristo fue tentado como nosotros. Cristo fue tentado, pero no pecó. Y eso le da toda la autoridad para ser el perfecto Señor y Salvador de los creyentes. Y por eso es también el que, tentado conforme a nuestra humanidad también, puede auxiliarnos en medio de eso. Porque 1 Corintios 10:13, un pasaje que podría memorizar usted, que habla de que no va a venir una tentación que no sea humana, que no podamos soportar. Y junto con la tentación Dios va a dar la salida. Eso es muy importante, porque tenemos esta garantía de que Jesús venció las tentaciones más profundas. Jesús lo hizo para cumplir los planes de Dios, para obedecer al Señor, para enfrentar. Tenemos ejemplo para enfrentar la tentación. Pero si usted no es creyente, bueno, considere en el peligro en el que se encuentra, ¿no? Está en una condición separado de Dios, no puede tener relación y está a la merced de Satanás, a la merced de su corazón, porque en definitiva también el corazón de uno está endurecido contra Dios. Entonces pídale al Señor misericordia. Si usted no es creyente, usted está en un lazo que usted mismo está alimentando y del que no va a poder salir por sus medios. El lazo del diablo es un lazo del cual no podemos librarnos por nuestros medios. Necesitamos un gran libertador. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso solo Cristo puede librarlo de eso. ¿De qué manera? Bueno, arrepiéntase de su condición y vaya a Cristo. Confíe en aquel que tiene realmente el poder y que ha vencido, bueno, en este caso, a Satanás y sus tentaciones. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque, como cantábamos hoy, tú vas a sostener a tu pueblo, aún en medio de las pruebas más profundas que nos quieran llevar a dudar de tu amor. Señor, tú nos vas a sostener. Tú nos vas a preservar, como leímos el domingo pasado, 1 de Pedro. Tú nos guardas con tu poder, Señor, a pesar de que vamos a sufrir diversas pruebas, a pesar de que vamos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, y esas pisadas muchas veces van a implicar sufrimiento. Padre, en medio de eso tú nos vas a sostener, así como sostuviste a tu Hijo en medio del desierto, en medio de vulnerabilidad, de debilidad. Eres tú quien nos sostiene. Si hay victoria sobre la tentación, es porque tú nos has dado victoria, tú nos has dado la gracia para soportar. Si caemos en pecado por alimentar la tentación, Señor, perdónanos. Vamos a ti porque tú eres aquel a quien podemos confesar nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Pero también porque tenemos un abogado delante de ti, Señor, y es Jesucristo,
aquel que venció toda tentación, Señor, y puso su rostro para ir a la cruz, para dar su vida, para rescatar pecadores. Señor, gracias por Jesucristo, gracias porque Él cumple todas las credenciales para ser este perfecto Salvador, el Cordero que fue entregado por nosotros, Señor, gracias. Y pedimos, por favor, como siempre, que tengas misericordia de aquellos corazones que aún te rechazan, que aún están en oscuridad, que aún están en el lazo del diablo, Señor, pero que también son responsables de este endurecimiento. Y pedimos, por favor, que a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra ablandes esos corazones para que vayan a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.